Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Muy buenos días. Este día nos toca ahora tener un tiempo devocional, un tiempo con la palabra de Dios, y es hermoso porque de esta manera el Señor pues nos va hablando cada día al corazón, ¿no? Y nos va limando toda aspereza, nos va quitando y nos va afinando de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos. Vamos a orar brevemente para poder empezar en esta oportunidad. Padre, te doy muchas gracias por esta mañana. Te pedimos que tu palabra pueda hacer algo en nuestro corazón, pueda hablarnos, pueda formarnos y nos dé esperanza. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este día nos toca meditar del Salmo 129. Dice la palabra del Señor: mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel: mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Este salmo es un salmo, se podría decir, de la nación de Israel. Es un salmo en el cual el salmista está evocando la figura como nación a través de un hombre, en la cual el salmista está indicando cómo ha sido la historia de Israel, ¿no? Cómo ha sido la formación, las luchas que ha atravesado durante toda su historia. Y realmente cuando vemos la historia de Israel, nos damos cuenta que ellos nacieron a través de unos patriarcas, unos arameos, ¿no? Que ellos de ahí, a través de Abraham, luego vino Isaac, luego vino Jacob, luego vino los 12 hijos de Jacob, más los hijos de José. Y luego vemos cómo ellos son tenidos por esclavos. Y vemos cómo Dios, aún en medio de esa esclavitud, responde con libertad. Y si seguimos viendo la historia, más adelante cuando Israel llega a tomar posesión de la tierra de Canaán, Israel también experimenta una situación similar, ¿no? Una situación en la cual dejaron a Dios y Dios pues los entregó a los enemigos. Pero si seguimos la historia de Israel, por el poder de Dios, ellos regresan a su tierra, ¿no? A poblar una vez más la tierra, regresan del exilio. Y si nos salimos de la historia bíblica y seguimos el rastro de Israel, vemos que esta nación sigue hoy en medio de nosotros y sigue siendo una nación de admirar. Si te das cuenta, es una nación que, a pesar de ser pequeña y rodeada de, ahorita lo vamos a ver, de muchas naciones que cuando nació como una nación reconocida, ¿no? Tuvo muchos problemas. Pero lo que dice el salmista es en el verso 2: desde la juventud de esa nación, ¿no? Desde que se inició esa nación, dice que ha habido persecución, ha habido angustia, pero no prevalecieron contra ellos. Qué hermoso, ¿no? Reconocer eso, que a pesar de tantas pruebas, dificultades, situaciones difíciles, esas circunstancias no me ganaron, no me ahogaron, no me vencieron, ¿no? Y sigamos leyendo en el versículo 3. Sobre mis espaldas, dice, araron los aradores, hicieron largos surcos, ¿no? Es una manifestación de todo lo que ellos como nación sufrieron, o sea, al punto de expresarlo como que en la espalda de Israel, pues ellos lo sienten así, ¿no? Como dibujaron surcos, ¿no? Porque los látigos que les dieron, pues prácticamente destrozó la carne de sus espaldas, ¿no? Dice que parecían surcos donde iban a sembrar. De hecho, Israel llegó a pasar esas situaciones, ¿no? Cuando fueron llevados cautivos, y lo más grave para Israel, lo más triste para Israel, fue que Babilonia llegara a través de Nabucodonosor y conquistara Jerusalén, y sea destruida el templo, ¿no? Y se ha destruido el templo. Creo que esa figura del templo destruido
ardiendo, fue un duro golpe para cualquier israelita. Fue un duro golpe para cualquier hombre de bien. Recuerden que en ese momento todavía había gente que buscaba de Dios. Recuerden que había, por ejemplo, gente como Jeremías, que aún en medio de toda esa situación, él escuchaba la voz de Dios. Y ver eso habría sido un golpe muy duro, ¿no? Ahora en el versículo 4 dice la palabra de Dios: justo, Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Amén, amén y amén. Amén, qué bonito. El verso 4, ¿no? Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Si algo podemos aprender de esta historia de Israel, es que nadie que se ha metido con Israel, nadie que se ha metido con el pueblo de Dios, ha terminado bien, ¿no? Nabucodonosor, bueno, le sucedieron sus hijos, sus descendientes o otras personas, pero ahí quedó. Babilonia también sucumbió ante la conquista de otras naciones, pero los que hicieron daño a Israel recibieron de parte de Dios una justa retribución. Dice la palabra que Jehová es justo. En otras palabras, amados hermanos, cuando Israel fue de mal en peor, cuando ellos quisieron hacer su propia justicia, ¿no? Cuando ellos quisieron tratar de defenderse en sus propias fuerzas, pero cuando le fue bien a Israel, cuando ellos esperaron en la justicia de Dios, ¿no? Y te das cuenta en la historia de esa nación cómo fue así. Cuando de pronto todo estaba perdido y ellos dijeron, bueno, esperamos en Dios, y Dios se manifestaba de una manera milagrosa a través de toda su historia. ¿Y cómo lo podría aplicar a mi vida? Pues igual, sea lo que estás viviendo, lo que estás pasando en este momento, si uno hace justicia por nuestra propia mano, vamos a anular la justicia de Dios a nuestro favor. Pero yo tengo que esperar en esa justicia porque sé que hay un Dios justo. Sé que hay un Dios que ve mis causas, ve mis persecuciones, ve mi dolor, ve mi flagelo. Mira, Israel, lo que está escribiendo el salmista es así. Ve un Israel angustiado, un Israel perseguido, un Israel con heridas en las espaldas. Pero llega un momento, no es para siempre. No es para siempre. Llega un momento en el cual Dios se manifiesta en justicia. Si bien es cierto, Dios utilizó a estas naciones paganas para castigar a Israel, pero si uno lee los libros proféticos, se da cuenta cómo Dios se percató que esas naciones se fueron más allá. Y dice la palabra de Dios que Él retribuirá esa falta de misericordia en esas naciones. Y de hecho fue así. Entonces, iglesia del Señor, espera en la justicia de Dios, espera en lo que Dios va a hacer a nuestro favor. Hay una palabra que viene de mi mente que dice en el Salmo 3, ¿no? Él es mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando uno quiere levantar su propia cabeza, es algo que anulamos lo que Dios quiere hacer en nosotros, sino que esperemos que sea Él quien levante mi cabeza, que sea Él en su justicia quien me defienda. Amén. Y luego dice en el versículo 5, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecieron a Sión. Esto es a Jerusalén. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano ni sus brazos el que hace las gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Hermanos, tranquilos, aquellos que de alguna manera se levantan en contra de nosotros, la Biblia dice que la lucha no es contra sangre ni carne, pero aquellos que se levantan en contra de nosotros, Dios va a ser el que pelee por ti. Dios va a ser el que pelee nuestras batallas. Él va a ser quien defienda tu causa, amado hermano, amada hermana. Y como dice la palabra del Señor, termina diciendo algo muy bonito. La bendición de Jehová sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hogar.
Hermanos, ha sido bonito meditar en la palabra de Dios esta mañana. Recuerde lo siguiente: Dios es quien hace justicia. Dios es quien manifestará a favor tuyo su justicia, su bondad. Y recuerda que a pesar de todo lo que puede pasar, suceder, Dios no te va a abandonar. Ahora, si vemos la historia de Israel, a pesar de todo lo que ha pasado, Dios respondió positivamente a favor de ellos. Dios manifestó misericordia, fidelidad, amor, bondad. Por eso, amado hermano, humíllate delante de Dios. Simplemente humíllate delante de Dios y espera que Él defienda tu causa, porque la verdad lo va a hacer. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre, por este día. Esperamos que tu palabra nos hable profundamente al corazón. Y esta mañana queremos esperar en esa justicia tuya, Señor. Queremos esperar en que tú vas a defender nuestra causa. Y esperamos en ti, sabiendo, Señor, que nuestras vidas están seguras en tus manos. Y podemos confiar en tu fidelidad, en tu amor, en tu grandeza. Que tú harás lo mejor para tu pueblo, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.